Bienvenidos amigos de Somos Trader a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cuáles son los horarios de las bolsas de valores en su apertura y cierre en el mercado de Forex. Es que vamos a ello. Hola amigos trader, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Aquí nos encontramos en el mapa de las aperturas de las bolsas de Nueva York para ver en qué momento abre y para ver en qué momento empiezan la apertura de estas bolsas, en especial la americana. La bolsa de Nueva York empieza a abrir a las 9:30 AM, que tenemos el horario aquí he puesto el horario. Abre a las 9:30 AM y cierra a las 4 PM de hora de Nueva York, pero estamos en esta zona de acá. Podemos ver que está a punto de abrir la zona americana. Faltan 2 minutos para que abra esta zona americana. Esto quiere decir que hay otras bolsas en América que empiezan a abrir antes de que abra Nueva York, que es a las 9:30 AM en hora de Nueva York, que sería exactamente a las 8 AM en este reloj. Cuando marque las 8 en punto, sería que empiezan a abrir las bolsas de América. Cuando abre la bolsa de Nueva York, también está abriendo otras bolsas en el mismo tiempo, como es la bolsa de México, y también está abriendo la de Canadá, la de Toronto. Justamente ahorita empiezan a abrir las bolsas en América y cierran todas a las 4 PM de la tarde, como habíamos dicho. El mercado de Londres abre a las 8 AM de la mañana, que lo tenemos aquí, y cierra a las 4:30 PM. En el área del mapa europeo lo tenemos en este lado, y ya dentro de 5 minutos va a abrir. Cuando sean justamente las 8 AM en Londres, estaría abriendo el mercado europeo con la bolsa de Londres, y está abierto el mercado europeo. Cuando cierra el mercado europeo, está cerrando a las 4:30 PM, abrió a las 8 AM en horario de Londres, y justamente a las 5, según en el mapa, estaría cerrando este mercado justamente acá, con una diferencia de media hora al horario de Londres. Cerraría a las 4:30 PM, como dice acá, a las 4:30, pero en Europa se estaría cerrando media hora más tarde. Esto quiere decir que permanecen bolsas abiertas, como son las bolsas de Frankfurt y la bolsa de Euronext, que cierran una hora más tarde que en el horario de Londres. Hoy miraremos cuáles son los horarios de apertura y cierre ya en el continente de Asia, y las bolsas que abren en el continente asiático están aquí, y los horarios de la apertura y cierre de cada uno, siendo la bolsa de Tokio en Japón, que abre a las 9 AM y cierra a las 3 PM en horario de Tokio. Tú puedes revisar todos estos horarios de las diferentes bolsas que hemos estado hablando en nuestras redes sociales de X. Lo vamos a publicar también en Instagram, en donde están todas las aperturas y cierre de horario local de cada país. En el mapa podemos ver que en el continente de Asia se muestra como que ha abierto, pero la primera bolsa que abre es la bolsa de Tokio, como decíamos, que abría a las 9 AM y cierra a las 3 PM de este horario, y la que le sigue es la bolsa de Sydney, que abre a las 10 AM y cierra a las 4 PM en este horario. Podemos ver que hay una hora que abre más pronto la bolsa de Tokio. En el mapa estaría que abriría la bolsa de Sydney en este sector de acá, estaría abriendo, y en este sector de acá estaría abriendo
la bolsa de Tokio y las demás bolsas. Pero te estarás preguntando cómo hago para ver qué hora es en mi país y en el momento que abre cada bolsa. Cómo convertir ese horario de la bolsa local de esa bolsa en horario de mi país. Te voy a dejar en la descripción del video y en el primer link esta página en el que vas a poder convertir esa diferencia de horario de acuerdo a tu país. Y vamos a ver un ejemplo. Ya por defecto te va a poner tu ubicación de tu país y tú lo que quieres ver es qué hora es en ese país donde está esa bolsa. Por ejemplo, Nueva York. Y te marca que en Nueva York, a comparación de mi ubicación, está a 2 horas de diferencia, o sea, 2 horas adelantada. Estamos aquí en el mapa y vemos en la hora local de Nueva York y vemos que en Nueva York en este momento son las 5:15, pero como sabemos que hay 2 horas adelantada a mi país, quiere decir que en mi país son las 3:15 de la tarde en este caso. Y así es como haríamos el mismo ejercicio para los demás bolsas de los demás continentes y saber la hora de mi país a comparación de la hora en que abre cada bolsa en cada continente. No se te olvide pasar también por nuestra página web y revisar nuestro curso de trading gratuito, que lo tenemos dividido en 3 secciones: en el curso básico para principiantes, en el curso intermedio y en el curso avanzado. No se te olvide pasar por esta página web y revisar el contenido que lo hemos hecho con mucho cariño para todos nuestros seguidores. Lo puedes encontrar en esta parte también, el curso gratuito de trading, y no se te olvide revisar nuestros artículos que están en nuestra zona de blog para que estés al tanto de toda la información que estamos publicando. Y recuerda que todo esto es información que te va a servir muchísimo en tu aprendizaje del trading, donde vas a encontrar material descargable, PDF, libros para tú que estás iniciando en el trading. Es que aprovéchalo, que te será de mucha ayuda. También puedes encontrar esta información en nuestras redes sociales de Facebook. Esta es nuestra página de Facebook y aquí nosotros publicamos todo el contenido que compartimos en YouTube y también todos los artículos que publicamos en nuestra página web. Aquí también lo vas a encontrar para que puedas descargar y encontrar el link para poder obtener todo este material que es gratuito. También si quieres revisar nuestro sitio de también encontrarás toda esta información en esta red social, en donde publicamos todo el contenido que nosotros nos basamos para crear nuestro material y toda la información relevante al trading. También tenemos nuestra red de Instagram que está en esta zona. Le damos clic y aquí encontrarás toda la información que nosotros publicamos en las demás redes, como también publicamos las operaciones que nosotros vamos realizando en nuestro trading de opciones binarias, las operaciones que estamos haciendo en los pronósticos. También lo publicamos. Es que no se te olvide ver toda esta información en nuestras redes sociales. No se te olvide apoyarnos con un like y suscribirte. Recuerda que todo esto es gratuito y en el próximo video hablaremos de cuál es el mejor horario para operar en Forex. Es que nos vemos hasta un nuevo video, amigos traders. Si una persona les pregunta cómo van las cosas, responden maravillosas. ¿Cómo va la vida? Magnífica. ¿Cómo van sus relaciones? No podrían ir mejor. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? Genial. En otras palabras, no hablan de cosas negativas. Cuando habla de cosas negativas, de hecho, las incrementa. Mezcla más de eso en su vida. Mira a las personas que tienen problemas. Las personas que tienen problemas todo el tiempo nunca resuelven sus problemas y son personas que hablan de eso todo el tiempo. Al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta eso se le quitará.